¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a esta clase en donde vamos a estudiar los tipos de memoria de una computadora. Continuamos aún con el estudio del hardware. Esta clase, bueno, forma parte del tema principal, que es el hardware. Vamos a analizar y vamos a estudiar los tipos de memoria informática, sus características y su funcionamiento. Bueno, por principio vamos a estudiar qué es la memoria informática, ¿sí? Y bueno, aquí vemos que una memoria en informática es un dispositivo desarrollado con base en circuitos, los cuales van a posibilitar un almacenamiento limitado de información para que posteriormente se pueda recuperar. Son diversos los tipos de memoria y de acuerdo con sus características van a ser sus funciones, pero a grandes rasgos se resalta que son claves para que una computadora pueda arrancar, para el procesamiento de los datos o para la ejecución de las instrucciones. Entonces, entendamos que la memoria en informática va a tener un papel importante, ya que a través de ella pues va a ser posible el funcionamiento desde que encienda una computadora, el trabajo con la computadora y la ejecución de todas las instrucciones que vamos a poderle dar a una máquina de estas. Bueno, eh, se parece mucho, bueno, a la memoria de nosotros, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, ocupamos nuestra memoria pues para recordar algunas acciones o actividades que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, para llegar a un lugar, pues recordamos el camino que seguimos para llegar a ese lugar. Y eso lo hace posible en nuestra memoria. Bueno, vamos a seguir estudiando la memoria informática y vamos a ir viendo cómo hay diferentes tipos de memoria y cada una va a tener una aplicación específica. Los, ¿Qué tipos de memoria existen en la informática? Como se ha mencionado, son varios tipos de memoria que existen en la informática y esto se debe a necesidades, funciones, tamaños y capacidades y variables diversas. ¿Sí? O sea, digamos, no es solo un tipo de memoria. Hay diferentes tipos de memoria con los cuales vamos a poder estar trabajando. Vamos a comenzar con la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio, por sus siglas en inglés, Random Access Memory. Bueno, vamos a colocarnos en un entorno del hardware de la computadora. Dentro de las computadoras, ¿sí? Dentro de los gabinetes o dentro de una laptop, existe una placa base. Esa placa base va a tener espacio pues para todos los circuitos que se necesitan, para todos los chips de controladores, para nuestro CPU o el procesador que ya vimos en una clase anterior, y también vamos a tener algunas ranuras o slots en donde vamos a poder nosotros colocar memorias, ¿sí? Como la que vemos en la imagen. Entonces, la memoria RAM es un tipo de memoria que va a usar la computadora. Vamos a estudiarla. Dice, es una memoria que se utiliza para el almacenamiento temporal e instrucciones o de datos. Asimismo, la RAM se conoce como una memoria de escritura y lectura, ya que se lee o escriben datos de esta clase en la memoria. Se destaca por ser una memoria volátil. Finalmente, hay dos tipos que son RAM dinámica, DRAM, y RAM estática, SRAM. Su capacidad promedio actual es de entre 4 y 64 gigabytes. Aplicaciones de la memoria RAM. Es una memoria de acceso aleatorio para la lectura y escritura de datos. Entre más amplia, mayor es el rendimiento de la computadora. Aquí se guardan procesos temporales, modificaciones de archivos o instrucciones para que se ejecuten aplicaciones instaladas en el equipo. Se usa constantemente por el CPU.
al acceder a ella para guardar o buscar de manera temporal información. Entonces, es una memoria en donde vamos a poder almacenar de manera temporal, ¿sí? Vaya, cuando nosotros encendemos la computadora, va a cargar información en la memoria RAM. Cuando nosotros apagamos la computadora, se va a vaciar esa memoria. También tiene otra característica que es de lectura y escritura. En ella vamos a poder, digamos, grabar información y vamos a poder leer esa información. También tiene otra característica que es volátil. Al ser volátil significa que se va a borrar esa información en cuanto la computadora se apague. ¿Sí? Mientras está encendida la computadora, la memoria RAM va a tener información. Cuando se apaga la computadora, se va a vaciar esa información de la computadora. Y la memoria RAM está dividida en dos tipos de memoria, que son la RAM dinámica o DRAM y la RAM estática o SRAM. Dice que su capacidad promedio actual es de entre 4 y 64 GB. Ok, esta memoria de acceso aleatorio la usa la computadora para guardar procesos temporales, modificaciones de archivos o instrucciones para que se ejecutan aplicaciones instaladas en el equipo. Lo que hace la memoria es apoyar al sistema para que todo lo que esté ejecutándose pueda permanecer disponible para el usuario. ¿Cómo es esto? Si nosotros estamos trabajando en una computadora y necesitamos ejecutar Word, por ejemplo, esa aplicación se va a alojar en la memoria RAM para que nosotros podamos acceder a ese programa cada que nosotros necesitemos. ¿Sí? Entonces, la memoria RAM, digamos, va a apoyar al funcionamiento de la computadora y todo lo que se esté ejecutando se va a alojar en la memoria RAM. También el CPU la ocupa para seguir ejecutando aquellas aplicaciones o procesos que se necesiten. Y se hace esto para que el funcionamiento de una computadora sea rápido. O sea, cuando se enciende la computadora, todo lo que vemos en el escritorio está alojado en memoria. Y eso nos permite tener acceso a todas esas aplicaciones. ¿Sí? Entonces, la memoria RAM, igual, entre más memoria RAM tengamos, mayor va a ser el rendimiento y la velocidad de una computadora. Ok, continuemos. Esta es una placa base. ¿Sí? En esta placa base vamos a poder pues distinguir el lugar en el que vamos a poder encontrar la memoria, que es en esta zona. Estos son los slots en donde se colocan las memorias físicas. En esta zona va el CPU o el procesador. Entonces, todo el funcionamiento de la placa base va a estar soportado. Ya vimos cómo funciona el procesador. Es el que ejecuta los comandos, las instrucciones, y en la memoria es en donde va a apoyarse el sistema para poder mantener la información disponible para nosotros como usuarios. ¿Sí? Esa es la manera en la que funciona la placa base. ¿Sí? Muy bien. Los tipos de memoria. Como ya vimos, la RAM se divide en una RAM dinámica, así que es esta, la de RAM. Dice que se usa en las computadoras desde los primeros años de los 80 y actualmente siguen presentes en ciertos casos. Son una clase de memoria muy económica y su desventaja es que es la poca velocidad de proceso. Por este motivo los fabricantes han modificado su tecnología por productos mejores. ¿Sí? Siguiente, la SDRAM.
Es una derivación que empezó a comercializarse en los últimos años de los 90 y por esta memoria es que se agilizaron los procesos notablemente porque opera a la misma velocidad que la placa base donde se incorpora. Y por último, la RD-RAM es una de las memorias más costosas porque es compleja de fabricar. Tan solo se usa en procesadores grandes y superiores. Bueno, la memoria que usamos en las computadoras que usamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, es la SD-RAM. Sí, es una memoria de fácil acceso, es una memoria veloz y que va a permitir que la computadora tenga buena velocidad. Y continuamos. Otra memoria de la computadora es la memoria ROM. Esta memoria ROM, por sus siglas en inglés, de Read Only Memory, es una memoria de solo lectura. Vamos a ver cómo funciona. Su descripción y características. La memoria ROM o Read Only Memory es un tipo de memoria que es solo de lectura, destacando que en la mayoría de los casos no se van a poder modificar ya que la escritura se encuentra prohibida. Está incorporada a la placa base y cuenta con las instrucciones para dar inicio a la BIOS. Es una memoria de tipo secuencial, así que todos los datos se deben recorrer hasta que se ubique la información que se necesita, lo que la diferencia de la RAM, en donde el trabajo es aleatorio y por ende el acceso es específico y directo. En las aplicaciones, como se ha indicado, es la que permite el inicio de la BIOS, que asume la tarea de guiar el arranque de la computadora, de inspeccionar el sistema para corroborar los componentes que funcionan o verificar el estado del hardware. Bueno, vamos a explicarla un poquito. La memoria RAM es la que va a usar la computadora para alojar las aplicaciones y los programas que están en ejecución. Bueno, a diferencia, la memoria ROM es la memoria que va a permitir que la computadora arranque, ¿sí? Que cargue el sistema. La memoria ROM es la que en el arranque va a revisar que todos los componentes de la computadora funcionen correctamente y estén disponibles para su uso. Todos los componentes que ya vimos, todos los dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, el teclado, el mouse, el monitor, las impresoras. Bueno, va a verificar que todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la computadora funcione. Por eso es que es de solo lectura. O sea, no vamos a poder modificar esa memoria porque lo que hace es que contiene un código que permite que en el arranque la computadora se autoverifique y diga, bueno, funciona el teclado, funciona el mouse, funcionan los puertos, funciona todo. Entonces puede continuar con la carga del sistema. ¿Sí? Entonces ese es el trabajo de la memoria ROM. Y tiene una derivación que es la memoria PROM o memoria programable de solo lectura. Dice que se trata de una memoria digital en la que el valor de cada bit va a depender del estado de un fusible, el cual se puede quemar tan solo una vez. Es debido a lo anterior que es una memoria que solo se puede programar en una ocasión para que los datos se puedan escribir. ¿En qué se aplica? Es un tipo de memoria que se usa para que se graben datos permanentes en una cantidad menor a las ROM o si los datos es necesario que cambien en muchos o todos los casos. ¿Sí? O sea, de fábrica las computadoras tienen programada la memoria ROM y la memoria PROM es para programarse una sola vez en caso de que se necesite para algún tipo de configuración específica. Pero solo se puede configurar una vez y ya no más. ¿Sí? Entonces, esa es la característica de la memoria PROM. Tenemos otra memoria, que es la memoria SRAM o memoria caché. ¿Qué es esta memoria? Es una de las memorias que la computadora más usa. La placa base y el disco rígido cuentan con su propia memoria caché, la cual en resumen se emplea para resguardar direcciones distintas
que son usadas por la memoria RAM para realizar funciones diversas. En resumen, almacena las ubicaciones en el disco, las cuales son ocupadas por programas que ya fueron ejecutados, para que en un momento posterior en que se inicien el acceso sea más rápido. La aplicación en esta interacción de resguardo de direcciones para la RAM posibilita la ejecución de programas que ya se han instalado en la PC. Ok, lo explicamos. La memoria SRAM viene ya cargada, precargada en las placas base y en los discos duros. Y la computadora las usa para guardar las direcciones. Vaya, para que nosotros podamos ejecutar una aplicación, la computadora lo que hizo fue buscar esa aplicación en todos los archivos que contiene, de tal manera que cuando lo encuentra, ahí lo va a ejecutar. Entonces, lo que hace esta memoria es que guarda todas esas rutas para que en cuanto se necesiten ejecutar, puedan ejecutarse de manera rápida. Esta memoria también nos permite que la placa base pues pueda acceder o accesar a todos sus dispositivos. Pero en definitiva, el uso más importante de la memoria caché es de que nos permite el acceso a todos los programas que tenemos instalados en la computadora. Entonces, por eso es que cuando le damos doble clic a alguna aplicación, se ejecuta de manera inmediata, puesto que está funcionando esa ruta gracias a la memoria caché. ¿Sí? Entonces, ese es su uso. Tenemos una memoria que se denomina virtual o SWAP. En las computadoras con un sistema operativo Microsoft Windows o Linux se van a encontrar esta clase de memorias. Es semejante a la caché, pero es creada para ser usada en exclusiva por el sistema operativo. Para Linux se denomina memoria SWAP y está situada en una partición distinta del disco, mientras que en Windows es un archivo que está en el interior del sistema operativo. Las aplicaciones es un método a través del cual el sistema operativo va a disponer de más memoria que la que ya está disponible. En ocasiones las aplicaciones van a necesitar de acceso a más datos que los que pueden ser mantenidos en una memoria física, así que se recurre a la memoria virtual. Sí, es una memoria que en caso de tener Windows o Linux vamos a poder utilizar y que se puede, pues la computadora la puede generar cuando la necesite utilizar. ¿Sí? Entonces, pues bueno, es una memoria que viene a apoyar a la memoria física para que podamos pues ejecutar programas pues que son pues más robustos y que necesitan más memoria. Continuamos. Y por último tenemos las memorias flash. Las memorias flash son estas memorias portátiles que todos utilizamos, ¿sí? Se derivan de las siglas EEPROM y son las que permiten que un usuario pueda leer o escribir en posiciones múltiples en una memoria durante una misma operación. Permite en ese sentido una velocidad de funcionamiento superior y marcó un cambio importante para la tecnología al no tener que actuar únicamente en una celda de memoria por cada operación. A grandes rasgos, se puede plantear que en la actualidad su tamaño es de 2 a 16, pero hay modelos en los que se superan con creces estas cantidades. ¿Sí? Ahorita tenemos, por ejemplo, memorias de hasta 64 GB en las memorias flash. Las memorias flash USB que son tan usadas en la actualidad para el transporte de archivo, las memorias SD o micro SD o similares. Bueno, estas son las memorias que usamos más frecuentemente. Todos los teléfonos celulares pueden utilizar una memoria de estas. Y pues bueno, las memorias USB que podemos introducir en cualquier computadora. Estas memorias, como ya nos lo dijo aquí la descripción, pues bueno, permite acceder a diferentes celdas dentro de su estructura lógica para que podamos nosotros pues guardar mucha información o accesar a ella en el momento que nosotros lo necesitemos. Bueno, ese es el funcionamiento de las memorias flash. Estos son los tipos de memoria.
Espero que pues haya quedado pues claro el tema. Pues muchas gracias por su atención. Yo les pido que si tienen alguna duda pues regresen el video al tipo de memoria que necesitan volver a estudiar en caso de que no haya quedado algo muy claro. Pues muchas gracias por su atención y bueno, hasta aquí dejamos este tema.